Saludos y bendiciones para todas las familias que en este momento han dispuesto su corazón para escuchar este mensaje, esta palabra de parte de Dios, esperando que sea de bendición, de edificación, de exhortación, esta palabra para todas las familias, creyentes y no creyentes. El día de hoy estaremos hablando un tema, una palabra poderosa de parte de Dios. Así es que ahí donde estás queremos pedirte que dispongas tu corazón y toda distracción que pudiese estar ahí, hoy en el nombre de Jesús sea quitada de tu mente, de tu corazón, y dispone este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Quiero hacer una oración antes de ir a la palabra y voy a pedirte que me ayudes a orar en el nombre de Jesús. Padre, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, esperando, Dios, que esta palabra logre el objetivo, el propósito por el cual es enviada, Señor, que cada corazón, esta palabra pueda producir ese fruto para salvación, para vida eterna, pero también venga a traer un conocimiento acerca de lo que tú eres, Jesucristo. ¿Quién eres tú, Jesús? Queremos poner este tiempo en tus preciosas manos, Señor, y pedir que tú bendigas, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones y en todas las familias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ponte cómodo ahí donde estás para escuchar esta palabra y sobre todo abre tu corazón a la palabra de Dios. Quiero hoy hablar le puse como título a este tema: ¿por qué creemos en Jesucristo? Es importante saber por qué creemos en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Muchos sabemos y reconocemos que Jesucristo es Dios, pero muchos no lo saben. Muchos no lo creen, muchos no lo entienden. O muchos no quieren verlo de esa manera. Pero al menos todos aquellos que somos cristianos, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, podemos decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para esto quiero ir a la palabra de Dios. Estaré compartiendo varios pasajes de la Biblia, esperando que sean de bendición a tu vida. Es importante que nosotros como cristianos, vuelvo a repetir, y no cristianos, sepamos, entendamos por qué creemos, por qué decimos que Jesucristo es Dios. Basado en la palabra que está en el libro de Colosenses, capítulo 2, es el capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escuchemos el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Escuchemos bien, esta palabra es una palabra poderosa, una palabra que trae una revelación de quién es en realidad Jesucristo. ¿Por qué nosotros los cristianos creemos y declaramos y anunciamos que Jesucristo es Dios? Por lo que la palabra de Dios nos dice, por lo que la palabra de Dios nos enseña.
Voy a volver a repetir el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? De su iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. A Dios el Padre le agradó que en Cristo Jesús habitara toda la plenitud, todo el poder, todo el dominio, toda la gloria, todo el honor le pertenece a Él. Verso 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermosa escritura Dios nos regala hoy, para que nosotros podamos entender un poquito de lo grande, de lo poderoso, de lo sobrenatural que es Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Al menos en este pasaje de la Escritura no nos queda duda. En el versículo 15 donde iniciamos dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir con esto? Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios. Eso es lo que está diciendo en este versículo, lo cual significa que Él es Dios y que Él posee todos los atributos de Dios. Cristo Jesús es Dios, pero como hijo que vino a este mundo, como hombre, a Dios el Padre le plació que en Él habitase toda la plenitud, y que por medio de Jesucristo reconciliase todas las cosas, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Qué hermoso. Podemos darnos cuenta de lo grande, de lo maravilloso, de lo sobrenatural que es Jesucristo. Quiero ir a otra palabra y poder fundamentar sobre qué estaremos hablando hoy este tema. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 1 nos dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué decimos que creemos
que Jesucristo es Dios? Porque Él es la imagen, ya lo dijimos, la imagen del Dios vivo, del Dios invisible, del Dios verdadero. Pero este punto del cual nos habla en el libro de Hebreos, porque Dios habla por medio de su Hijo. ¿A quiénes? A su creación, a la humanidad. Jesucristo vino en persona hace algunos años atrás. Él caminó, convivió como toda persona, como todo ser humano, siendo Dios. Dios el Padre habló por medio de Él, para que el mundo, la humanidad, reconozca y sepa realmente quién es Dios. Tristemente o desafortunadamente, mucha gente no sabe quién es Dios. En el mundo, dice la Escritura, hay muchos dioses. Pablo lo dice en algunas de sus cartas. En el mundo hay muchos dioses, con D minúscula. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra es uno solo. Es único. En el cual nosotros hemos creído para la gloria de Dios. Y hemos creído, ¿por qué? Por medio de su Hijo. Por medio de su obra, de lo que Él vino a hacer en la cruz. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Escuchemos bien. Él fue constituido heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, aleluya, Jesucristo es el resplandor de su gloria, del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. ¿Por qué se sostiene el universo? Por la palabra. ¿Por qué hasta el día de hoy el mundo se ha sostenido? Los mares se han mantenido, las montañas, todo lo que hay, todo lo que existe, es por Él, es por su palabra. ¿Cómo no vamos a creer en ese Dios que es grande, poderoso, sobrenatural? ¿Cómo no creer en esa obra maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz, por medio de la cual somos reconciliados para la gloria de Dios el Padre? Nosotros como cristianos deberíamos de ser y sentirnos los seres humanos más orgullosos, más felices, más alegres, más agradecidos por lo que Dios a través de Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Porque por medio de Jesucristo hemos conocido la palabra de Dios, hemos sido liberados, hemos sido libres del pecado, de muchas cosas que venían atando nuestra vida, muchas cosas que nos tenían cautivos. Ahora podemos decir que somos libres por esa obra redentora de Cristo Jesús, por esa sangre que Él derramó en la cruz. Pero todo esto gracias a Dios el Padre, gracias a Jesucristo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos queda claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, es mayor en gloria, en poder, en todo. Es mayor que los mismos ángeles. En el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, nos habla acerca de la resurrección. Es otro punto importante. ¿Por qué los cristianos decimos que creemos en Jesucristo como nuestro único, como nuestro suficiente Señor y Salvador? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió, pero la palabra de Dios dice que no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Por ese poder que hay, que operó en él para resucitarle de entre los muertos. Es por eso que hoy nosotros podemos testificar, hablar la palabra de Dios con esa autoridad y con ese poder. Porque ese poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo, para levantarlo de la tumba, es el mismo poder que ahora actúa en todo el creyente, en todo cristiano, en todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice la palabra en esta primera carta que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo Jesús resucitó. Y para dar testimonio de su resurrección, se apareció, al menos lo que dice aquí, y se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Muchos de nosotros sabemos quién es Pablo, un hombre de Dios, un hombre usado tremendamente por Dios, un hombre que después de haber sido alcanzado por Dios, consagró su vida para predicar el evangelio, y no había algo más en su vida, en su mente, en su corazón, que cada día predicar la palabra, cada día alcanzar más personas para la gloria de Dios. Pablo nos deja ejemplo y nos deja testimonio, al menos en estos pasajes de la Escritura, dando testimonio y reconociendo quién era él antes de conocer a Cristo. Dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo, antes de ser llamado Pablo apóstol de Jesucristo, su nombre era Saulo de Tarso,
un hombre religioso cegado por su religión, perseguía a los cristianos. Él no creía en Jesucristo, él creía en una religión. No conocía a Jesucristo, pero la Escritura dice que un día, caminando de Tarso a Damasco, con la mira de alcanzar a aquellos que predicaban el evangelio, atarlos y llevarlos presos, Dios resplandeció en él. Una luz del cielo resplandeció en él y lo tiró al suelo, a tal grado que quedó 3 días ciego, sin poder ver la luz del día, hasta que fue enviado un hombre llamado Ananías, un hombre de Dios, enviado por el Espíritu Santo para que orara, pusiera sus manos, para que aquellos ojos fueran abiertos. Esa fue la forma y la manera en que Dios tuvo que tratar con quien ahora es llamado el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, para anunciar el evangelio. Él es el que escribe estas palabras diciendo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que no era él, era Dios en su vida, era la gracia de Dios, el poder de Dios obrando en él. Porque sea yo o sean ellos, si predicamos y así habéis creído. Versículo 12: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Escucha bien: si Cristo Jesús hubiese muerto y no hubiera resucitado al tercer día, Pablo describe en esta carta con unas palabras muy claras: vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Estaríamos creyendo en algo que no existe, en algo que no es real, en algo que no tiene poder. Pero como Cristo Jesús murió y resucitó a través del poder de Dios operando en él para levantarlo de la muerte, entonces ahora nuestra predicación, la palabra de Dios, es una palabra que tiene vida, es una palabra que tiene poder. Nuestra fe es una fe verdadera, no es una fe falsa, no es una fe fingida. Y con esto yo quiero animarte, amado hermano en Cristo, a fortalecer tu fe, que tu fe no decaiga, que tu fe no decline, que no te desanimes, que no te desalientes, sino que al contrario tu fe siga creyendo, siga fortaleciéndose cada día en esa obra maravillosa, en esa gloria de Dios, en ese poder que ahora opera en aquellos que hemos creído a través de la palabra en Cristo Jesús. Pablo es un hombre que da testimonio del poder de la palabra, del poder de la resurrección. Y en este pasaje nos deja claro: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, aleluya,
Nuestra fe es una fe poderosa. Una fe que puede vencer toda mentira, toda falsedad. Una fe que se puede mantener aún en medio de los momentos difíciles, en medio de la tempestad o en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la pobreza. Esa fe se mantiene creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es algo que todos nosotros debemos de estar ejercitando cada día de nuestra vida. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos y mirar un día nuevo, es darle gloria a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos los hombres más dignos, como dice su palabra, más dignos de conmiseración. El haber creído en Cristo Jesús no es de nosotros, es de Dios, es de Jesucristo. Y todo esto para que por medio de esa fe nosotros proclamemos su gloria, proclamemos su grandeza, proclamemos su poder. Anunciemos que Jesucristo es Dios. Anunciemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es por medio de Él que Dios el Padre nos habla, nos muestra las cosas, nos muestra su gracia, su amor. En este mismo capítulo del versículo 15, si Cristo no hubiese resucitado, como ya lo dijimos, seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve a decir: vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué bendición saber que Cristo Jesús murió y resucitó. Cristo Jesús, el nombre de Cristo, debe de ser exaltado. El cristiano, el creyente debe de gozarse en el nombre de Cristo. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Cristo, algo sucede en el mundo espiritual. Cuando nosotros anunciamos, declaramos la palabra de Cristo, cadenas se rompen, ataduras se rompen, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo. Y cuando mencionamos ese nombre, algo sucede. El enemigo tiembla, los demonios huyen, porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. En el nombre de Jesucristo hay vida eterna, en Él hay salvación, en Él hay perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no creer en esa obra maravillosa? ¿Cómo no creer que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos? A Él se le dio un nombre, a nadie más que a Jesús. A Él se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. De acuerdo a lo que dice el libro de Filipenses, ahí en el capítulo 2, versículo 5. Pablo escribe esta carta a los filipenses.
dirigiéndose a ellos con estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escuchemos bien. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo Jesús fue obediente. La obediencia de Cristo lo llevó a recibir ese nombre que es por sobre todo nombre. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuchemos bien: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Es solamente a Jesús a quien se le ha dado ese poder y esa autoridad, ese nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora entendemos por qué los cristianos, por qué los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no nos postramos delante de nadie más que de Él. Y si nos postramos es con reverencia para adorar y exaltar y bendecir su nombre por esta palabra que dice aquí. Solo a Él se le dio un nombre, no es a nadie más. No hay otro Dios como Él. No hay otro nombre como Él. No hay quien tenga poder y autoridad como Él. Como ya lo leímos en los versículos que mencionamos en un principio, Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. A Dios el Padre le plació que en Él habitase toda la plenitud de su deidad. Todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. Por algo, en aquel pasaje de la Escritura, cuando uno de sus discípulos le dice: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El que ha escuchado a Jesús, ha escuchado al Padre. El que ha creído en Jesús, ha creído en Él. Qué hermoso. Por eso es que la fe cristiana, la fe del cristiano, está en Cristo, solo en Él, como su Señor y su Salvador. No hay otro. No hay otro intercesor que pueda interceder por nosotros. Es Jesucristo. Él es el único que intercede por nosotros en nuestras tribulaciones, en nuestras necesidades. Es Jesús el que puede levantarte. Es Jesús el que puede sanarte. Es Jesús el que puede bendecir tu vida.
Es Jesús el que puede proveer, suplir toda necesidad, cualquiera que sea. A Jesús, por medio de su obediencia, se le dio ese nombre, se le dio esa autoridad, por medio de su obediencia. Jesús fue obediente. Él se humilló para poder ser después exaltado, para después ser glorificado. Qué hermoso ejemplo para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Qué importante es saber humillarnos. Qué importante es tener esa humildad para reconocer que no somos nosotros, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad, que es Cristo Jesús en nosotros, haciendo la obra del Padre en nuestras vidas, llevándonos, tratando de llevarnos, de encaminarnos cada día a mantener, a lograr tener una relación, una comunión personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es importante creer en el poder de Jesús, en el poder de Dios. Dios lo manifiesta de una y de otra manera. Quisiera ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. A Jesús le gustaba enseñar. Y un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Escucha esto. A mí me llama la atención este versículo. Jesús, el Hijo de Dios, tenía poder y tiene poder y seguirá teniendo poder. Pero a mí me llama la atención que estando Jesús sentado enseñando, estando ahí los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido, dice la Escritura, de todas las aldeas, de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¡Wow! Estos hombres tenían fe. Sin duda habían visto alguno de los otros milagros que Jesús había hecho. Sabían que en Jesús había poder para sanar. Y ellos llevaban a este hombre paralítico para que Jesús lo sanara. Pero dice la Escritura que había una gran multitud. Verso 19: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia?
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no sabían, no entendían que Él era Dios, que Jesús es Dios. No lo entendían, o no lo querían entender, o no lo querían ver de esa manera. Porque Jesús hizo muchos milagros, señales, maravillas, prodigios, para que se dieran cuenta que Él era Dios. Dice Jesús aquí en el versículo 20: al ver Él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Aleluya. Qué hermosa palabra, qué hermoso ejemplo del poder de Jesús. Aquellos hombres decían: ¿quién es? ¿Por qué blasfema de esa manera? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero escuchemos, ¿qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados? O decirle a un paralítico: levántate y camina. ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil decir: tus pecados son perdonados, que decirle a un hombre paralítico de años, postrado en un lecho ahí: levántate y camina. Pero veamos, me encanta la palabra de Dios. Versículo 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya. El día de hoy, usted que está escuchando y mirando esta palabra, ese poder de Dios puede operar en tu vida. No importa cuál sea la necesidad o la situación, tan solo es necesario una poca de fe para que Dios pueda obrar a favor nuestro, a favor de los que hemos creído y aún a favor de los que aún no han creído. Y que sepas y entiendas que a través de esta palabra, mi único anhelo y deseo como un servidor es que creamos que Jesucristo es Dios, que en Jesucristo hay poder y hay autoridad. Él lo demostró en este capítulo que acabamos de leer. No solamente le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados, sino le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al momento aquel hombre se levanta, después de estar paralítico, se levanta, toma su lecho y empieza a alabar el nombre de Dios. Empieza a exaltar, a glorificar el nombre de Dios. Nadie a través de toda la historia ha podido hacer lo que Jesucristo hizo. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará. Porque solo a Él se le dio todo poder y todo dominio y toda autoridad.
A Él se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es Dios. Qué maravilloso, qué bendición lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, poder creer, poder entender la palabra de Dios. Qué maravilloso es abrir la palabra y empezar a leer, escudriñar y empezar a escuchar la voz de Dios. Empezar a escuchar lo que Dios está hablando a tu vida. Qué hermoso, qué privilegio Dios nos ha dado a los que hemos creído en Él, a los que lo hemos confesado y declarado como nuestro Señor, como nuestro único Dios. Qué maravilloso es esto. ¿Había poder en Jesús? ¿Sí o no? Claro que había poder. Claro que sigue habiendo poder en Él. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en su palabra. Pablo mismo lo dice en su libro, en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es la palabra? Es poder de Dios. Jesús es el verbo. El verbo es la palabra. Por eso decimos que hay poder en su palabra, porque en Jesús hay poder. Nos lo dejó claro en estos capítulos que estamos escudriñando. Ahí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 5, quiero dejar claro que en Jesús hay poder. En el tiempo que Jesús estuvo caminando sobre la tierra, en aquellos lugares de Jerusalén, de Judea, en aquellos lugares, mucha gente miró. Mucha gente escuchó, como decimos de viva voz, el mensaje. Miraron con sus ojos los milagros, pero no les fue suficiente. Pero para nosotros hoy en día es una mayor bendición creer sin haberle visto, creer por medio de su palabra. Mayor bendición para los que ahora creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios sin haberle visto. En este pasaje de la Escritura, Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Me encanta ver y escuchar cómo es que Jesús todos los días, en una aldea, en una ciudad, en donde quiera que él estaba, era predicar el evangelio, era sanar a los enfermos, era alimentar a los hambrientos, era hacer milagros y milagros y milagros. ¡Qué hermoso! Él no desaprovechó el tiempo. El tiempo que él estuvo sobre la tierra fue suficiente para manifestar su gloria, su poder y todo lo que él, el Padre, le envió a hacer. Y esta es otra de las historias hermosas que quiero compartir en este momento. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Estamos hablando de arriba de 3,000, 5,000 personas.
Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Aleluya. ¿Quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga, conocedores de la ley. Y viene a Jesús con una actitud. Una vez que ve a Jesús, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo creía y sabía que en Jesús había poder para sanar. Había poder y autoridad para ir a sanar a su hija. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud. Imagínate esa escena. Va Jesús rumbo a la casa de aquel principal llamado Jairo para orar por su hija que estaba agonizando, estaba a punto de morir. Pero en el transcurso de ese camino, no sé si Jesús había dado unos cuantos pasos, había avanzado unos metros de distancia. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Wow. Esta mujer estaba en graves problemas. 12 años con un flujo de sangre en su cuerpo. Había gastado todo su dinero. Había perdido su fe y su confianza en todo aquello. Pero escucha esto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Al momento que esa mujer tocó el manto de Jesús, aquel flujo de sangre se detuvo, porque en Jesús hay poder. Fluye poder de Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús, dentro de la multitud, él sabía que poder había salido de él para sanidad de una mujer que tenía 12 años enferma. Yo no sé cuál sea tu caso el día de hoy, pero quiero decirte que Jesús tiene poder y que en Jesús hay poder suficiente para sanar cualquier tipo de enfermedad, para sanar cualquier dolor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Qué hizo la mujer? Vino y se postró delante de él. Dobló su corazón, reconoció que Jesucristo es Dios
Lo mismo que hizo Jairo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Recordemos que antes de esto, un hombre llamado Jairo vino postrándose a sus pies y rogándole que fuera a orar por su hija porque estaba agonizando. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Escucha las palabras de Jesús. A un hombre que estaba afligido, a un hombre que acababa de recibir una noticia muy fuerte: no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Qué tremendo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Esta es la actitud de todo incrédulo, de toda persona que no cree, que no tiene la capacidad para creer. Pero hoy, a través de esta palabra, de este mensaje, estamos invitados a creer en Jesucristo, a creer que en Él hay poder y autoridad. Cuando Jesús dijo: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40 dice: y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús. Se burlaron de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, como el padre, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios? ¿Por qué nosotros creemos en Jesucristo? ¿Por qué decimos que en Jesús, el Hijo de Dios, hay poder y autoridad? Por lo que dice su palabra, por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nuestras vidas. Persona que tú estás ahí mirando este mensaje que estás escuchando, tú puedes ver en aquellos que son cristianos un cambio en sus vidas. Es la obra de Dios, es lo que Dios ha hecho en muchos, en cada uno de nosotros. Y esa misma obra Dios quiere hacer en tu vida. Él es el único que puede cambiarte y transformarte si tú lo quieres. Y alguien podría decir: pero es que mi vida ya no tiene remedio. Sí. Si tú le entregas hoy tu vida a Cristo, tu vida tiene remedio. Si hoy tú te arrepientes y reconoces a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, tu vida tiene remedio. Tus pecados pueden ser perdonados.
Toda enfermedad puede ser sanada en el nombre de Jesucristo. Tú puedes ser una persona nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Joven que estás ahí escuchando, si tú crees que tu vida la has echado a perder, que tu vida está destruida, déjame decirte que no. Ponla en las manos de Dios y Dios tiene el poder y la autoridad para restaurarte, para hacerte una nueva persona. Lo acabamos de ver en al menos estos versículos de la Biblia. Ahí en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 25, dice esto, mira: para que tu fe se aumente, para que tu fe crezca. Si aún tú no tienes fe, si aún tú no crees que Jesucristo, hoy es el día para que creas en Él. Hoy es el día para que creas que Jesucristo es Dios y que Él es el único que puede ayudarte a salir adelante. Él es el único que puede resolver tus problemas, que puede suplir todas tus necesidades. Es lo que Jesús hacía en aquel tiempo. Predicaba, oraba, sanaba, alimentaba multitudes, calmaba los vientos, calmaba las tempestades. Él manifestó su gloria de muchas maneras. Dio a conocer su poder. San Juan capítulo 11, verso 25 nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Estas palabras habló Jesús con Marta y María, las hermanas de Lázaro, aquel hombre que había muerto, al cual Jesús resucitó después de estar 4 días en la tumba. Jesús le dijo: si crees, puedes ver la gloria de Dios. Qué palabras de Jesús, poderosas. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo te invito a creer en Jesucristo. Persona que estás escuchando, que estás mirando este video, yo te invito a creer en Jesucristo. Deja de creer en aquello que no tiene poder para salvarte o para darte vida eterna. Solamente en Cristo hay poder para dar vida después de la muerte. Por eso es que hoy yo te invito en el nombre de Jesús a que creas en Jesucristo, a que lo recibas a Él como tu Señor y tu Salvador. Lo reconozcas a Él como el único dueño de tu vida. Él nos ofrece vida eterna después de la muerte. Qué hermoso creer en Jesucristo. Por último, quiero que vayamos a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14.
Esta es una palabra poderosa. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aleluya. ¿Crees esto? Glorifica el nombre de Dios. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. En este momento yo te agradezco por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias por habernos revelado a tu Hijo, a Jesucristo, como el Hijo de Dios, aquel que vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Poder entender un poquito acerca de ese poder sobrenatural que hay en Él. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración por ti, familia, cristiano o no cristiano. Quiero hacer una oración en este momento en el nombre de Jesús. Y si tú estás dispuesto en tu corazón a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, aunque no te conozco quizás, aunque no te veo, pero hoy por medio de esta palabra que he escuchado, puedo creer y darme cuenta que Jesucristo es Dios y que en Jesucristo hay poder y hay autoridad para perdonar, para sanar, para dar vida después de la muerte. Hoy quiero entregarte mi vida y mi corazón a ti, Dios. Toma mi vida, toma mi familia, toma mi matrimonio, toma la vida de mis hijos. Familia, levanta una oración ahí donde estás, reconociendo que Jesucristo es Dios y que en Él hay poder. El hombre, el ser humano sin Dios no somos nada. El hombre sin Cristo no es nada. Mas sin embargo, con Cristo somos sus hijos. Pasamos a ser de hechura de Dios, creación de Dios. Podemos pasar a ser hechos hijos de Dios. Padre, hoy te doy gracias y te pido bendición para todas las familias. Que esta palabra, Dios, que es poderosa, pueda romper, pueda derribar todo argumento en la mente, todo aquello que estorbaba, que no les permitía creer que tú eres el Hijo de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, sea derribada toda fortaleza del enemigo en sus mentes. Quita toda venda que el enemigo ha puesto en sus ojos y que puedan ver a la luz de tu palabra lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que tú eres. Padre, si hay alguien ahí enfermo, dale sanidad, Padre. Si hay alguien necesitado, suple toda necesidad. Si hay alguien que necesita ser restaurado, sanado, Padre, sánalo, restáuralo en el nombre de Jesús. Y que en este momento tu poder pueda ser manifestado, tu gloria y tu poder se puedan manifestar ahí en cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te agradezco y te doy gracias. Que tu bendición sea para cada uno de nosotros. Que tú nos sigas guardando por medio de ese poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Guárdanos siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esperamos que haya sido de bendición. Amén.